Los muros que se podían calcular hasta la fecha en TreeCalc eran de hormigón armado, de fábrica de ladrillo, de fábrica de bloques de hormigón y de fábrica de bloques de termoarcilla, todos ellos con su zapata de hormigón armado. Ahora es posible utilizar también bloques de Ytong de hormigón celular de autoclave. Para modificar el material elegimos la función muro resistente modificar, seleccionamos uno de los muros, pulsamos el botón propiedades y aquí podemos elegir el material. Aquí están todos los disponibles, vamos a elegir hormigón celular de autoclave, pulsamos el botón buscar para elegir el bloque que queremos utilizar. Hay dos fabricantes en la base de datos del programa, los dos del grupo Sella, está Celumat e Ytong. Vamos a elegir de Ytong, por ejemplo, este tipo de bloque. Esta base de datos es ampliable por el usuario, veremos un poco más adelante cómo añadir bloques nuevos con distintos datos. Pulsamos aceptar y definimos algunos otros datos del muro, la densidad, el módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, etc. Los factores que modifican la rigidez del muro se pueden calcular automáticamente con este botón. Aquí elegimos si vamos a tener armadura vertical y horizontal en el muro, si va a soportar o no empujes de tierras o si el muro está apeado, y el programa nos propone esos factores de rigidez. Aquí elegimos el grupo y categoría del bloque y su resistencia a compresión, y por aquí el tipo de mortero. Este botón calcula automáticamente la resistencia de la fábrica a partir de la resistencia del bloque y el tipo de mortero. Si pulsáramos el botón aceptar, estos cambios afectarían únicamente al muro que hemos seleccionado, pero si pulsamos aceptar y propagar, va a afectar también al resto de los muros. Vamos a definir a continuación los cargaderos. Utilizamos la función muros resistentes cargaderos, seleccionamos uno de ellos y pueden calcularse cargaderos de acero laminado, podría ser por ejemplo un perfil tipo IPN o similares, o cargaderos de hormigón celular de autoclave. En este caso hay tres alternativas: bloques, dinteles en U o dinteles prefabricados. Los bloques en U se definen mediante unas dimensiones exteriores del bloque y unas dimensiones interiores que alojan una pequeña viga de hormigón armado. El dintel en U es similar pero con una pieza única en vez de bloques independientes, y el dintel prefabricado incluye su propia armadura que le aporta ya la resistencia a flexión y a cortante. En este caso hay que pulsar el botón buscar y acceder a la base de datos de dinteles prefabricados. Vamos a elegir por ejemplo este y pulsamos aceptar y aceptar. Para este otro dintel podemos utilizar por ejemplo bloques en U y aceptar, y vamos definiéndolos del mismo modo todos los demás. Como decía, la base de datos de bloques y de dinteles prefabricados es modificable por el usuario. Esto se hace en el menú secciones y datos. Aquí tenemos muros de piezas, ladrillos y bloques de hormigón. Accedemos a hormigón celular de autoclave, Ytong, elegimos alguno de ellos. El botón ver pieza me muestra los datos que tiene actualmente, que se componen de un nombre, unas dimensiones, la densidad, un precio si queremos, una resistencia. Y también existen piezas especiales asociadas al bloque principal con armado vertical o con forma de U para los cargaderos o dinteles en U. Los bloques que tienen agujeros permiten alojar armadura vertical y en este botón se pueden definir las dimensiones de los huecos. Con el botón guardar como podríamos ir creando otros bloques con dimensiones diferentes a las que se incluyen en la base de datos que se suministra con el programa. Por aquí están los dinteles prefabricados y si elegimos uno de ellos podemos ver también sus dimensiones. En esta casilla podemos incluir su precio y la resistencia a flexión y a cortante que tiene el dintel. Existe también una base de datos de armaduras para este tipo de muros. Vamos a entrar en ella. Con el botón buscar podemos elegir alguna de las armaduras que se incluyen en la instalación del programa. Y es también una base de datos modificable por el usuario, de modo que se pueden añadir fichas nuevas con armaduras diferentes de este tipo, con distintos diámetros, separaciones, materiales, etc. Vamos a ver a continuación los forjados unidireccionales que también se pueden calcular con placas macizas de Ytong. Vamos a consultar la base de datos de unidireccionales, fichas. Hasta la fecha se podían calcular con TreeCalc forjados mixtos de chapa colaborante, de este tipo, o forjados de placa alveolar, de vigueta de hormigón y bovedilla, o de viguetas metálicas y bovedillas. Se ha añadido la tipología placa maciza, el fabricante Ytong, y podemos consultar los distintos elementos resistentes con las dimensiones de las placas. Con el botón que hay a su derecha se pueden ver y modificar sus dimensiones.
También figura una lista de fichas donde se puede indicar la resistencia que tiene cada una de estas fichas y también si se le quiere añadir una capa de compresión o no. Si se indica un canto total igual a la altura de la placa, entonces no tenemos capa de compresión, y si le ponemos un canto total mayor tendríamos capa de compresión. Vamos a utilizar ese tipo de forjado en esta estructura. Nos vamos a Geometría, Unidireccional, Modificar y cambiamos el forjado de la cota a 300 centímetros, Modificar. Ahora tiene un forjado de vigueta y bovedilla y vamos a elegir uno de placa maciza y tong y elegimos por ejemplo un canto de 30 centímetros. El peso propio del forjado se tiene en cuenta automáticamente si está activada esta opción. En este caso va a ser más ligero que el de vigueta y bovedilla, y en las casillas de arriba le podemos añadir otras cargas permanentes y una sobrecarga de uso. Pulsamos guardar. Recalculamos las cargas que el forjado le transmite a cada uno de los muros y modificamos el forjado de la otra cota. Buscar, placa maciza y tong, el canto que queramos, sí, y guardar. Una vez elegidos los nuevos materiales vamos a calcular la estructura. Nos vamos al menú Cálculo, Cálculo automático. Aquí vamos a calcular el armado de las barras de hormigón, los forjados unidireccionales y los muros resistentes. También se calculará la tabla global de fabricación, que va a incluir la lista de todos los materiales necesarios para construir la estructura. Pulsamos Aceptar. Aquí le decimos que actualice las cargas por si hemos hecho algún cambio de última hora. Y esperamos a que finalice el cálculo. Una vez finalizado nos indica que no ha habido errores y el tiempo que ha tardado en calcular. Pulsamos Aceptar y ya podemos ir a ver los resultados. Aquí aparece la retícula de los elementos finitos que se han utilizado en el cálculo de los muros. Vamos a pedir alguna gráfica de solicitaciones. Por ejemplo, con los isovalores podemos ver las tensiones de los elementos finitos, el esfuerzo vertical. Podemos aislar un muro para verlo de un modo más claro y abatirlo sobre la pantalla. Estos colores nos indican las tensiones a las que está sometida cada una de las zonas de los muros. Otro tipo de resultado pueden ser los planos para exportarlos a AutoCAD con las armaduras necesarias en cada muro. Aquí ejecutamos la función ver plano, aceptar. Aquí vemos el despiece de los bloques necesarios para construir este muro. También tenemos por la zona inferior la armadura de la zapata de hormigón armado. Y estas líneas verticales indican el armado necesario. Aquí se indica un código, el código 1, que en la tabla superior podemos ver su significado. Sería en esta tabla. Aquí nos indica que la etiqueta 1 corresponde a un redondo del 12 con estas longitudes. La tabla superior se refiere a los cargaderos. Tenemos algún cargadero prefabricado de hormigón celular que indica por aquí sus dimensiones y el tipo de cargadero de la base de datos que habíamos definido. Y este otro es de hormigón celular más hormigón armado con forma de U. El armado de ese dintel lo ha calculado el programa automáticamente y son 4 redondos del 12 con estas longitudes. Y esta sería la pieza con forma de U. El plano que estamos viendo corresponde al primero de los muros, que soporta menos carga. Vamos a ver el segundo, que soporta el doble de carga. En este caso hay más refuerzos verticales. Y por aquí podemos ver la tabla de características de los materiales. Si activamos el plano horizontal de cota 300 centímetros, veremos aquí el forjado unidireccional también con sus fichas de características. En el centro del vano aparecen los datos de cada placa. Aquí vemos el momento flector, en este caso en un extremo es 0 porque está simplemente apoyada, el positivo en el centro del vano y 0 en el otro extremo, y el cortante que soporta la placa. El programa ha comprobado que esas solicitaciones sean soportadas por la placa que hemos elegido. Aquí nos indica el modelo de placa, su longitud y el número de placas que necesitamos en este vano. Vamos a ver a continuación la generación automática del presupuesto de la obra. Tenemos en GEST la base de precios de los distintos materiales de Ytong. Por aquí tenemos, por ejemplo, el precio de un muro de cerramiento de Ytong machiembrado con estas dimensiones. Este es el precio descompuesto. Aquí se incluye la mano de obra, materiales, etcétera, y el texto de descripción de cada partida. En la base de precios se incluyen todas estas unidades de obra de distintos tipos. También hay forjados con placas de hormigón celular de Ytong con su descripción extensa y el precio descompuesto. También hay precios de productos como pueden ser morteros, por ejemplo. Vamos a ver alguno de ellos. Por aquí tenemos el código de cada elemento, su texto y su precio unitario.
En TreeCalc, la función mediciones códigos permite indicar el código de cada uno de los materiales para distintas bases de precios. Vamos a elegir la base Daytong, pulsamos el botón códigos. Aquí tenemos los códigos de los distintos elementos de la estructura según la codificación de la base de precios que acabamos de ver. Por aquí está el muro de bloques de hormigón, por la derecha los distintos tipos de dinteles, los forjados unidireccionales, y también se miden automáticamente placas de revestimiento para los pilares y los forjados. En la lista de bases de precios pulsamos el botón Fijar como predeterminado, de modo que ya queda como la base de precios que se va a utilizar en las siguientes exportaciones que hagamos del presupuesto. Pulsamos el botón Salir y nos vamos también a Mediciones, Opciones. Aquí elegimos como formato de salida el del programa GEST. Pulsamos este botón y elegimos el nombre del archivo del presupuesto que se va a generar. Por ejemplo, lo voy a guardar en la carpeta Artec y lo voy a llamar Obra 1. Guardar. Y aceptar. A continuación utilizo la función Mediciones unidireccional y Mediciones muros de bloques de hormigón. El presupuesto generado incluye automáticamente la superficie de cada uno de los muros que componen el proyecto. Por aquí tenemos también los forjados con placas de hormigón celular, el área que tiene cada uno de los dos forjados, los kilos de mortero Preocol, etc. La suma de las líneas de medición figura en la casilla Medición, la suma del precio descompuesto figura en la casilla Unitario, el producto de ambos es el importe de esta partida y la suma de todas las partidas conforman el presupuesto que se ha generado automáticamente. Vamos a imprimir este presupuesto, pulsamos el icono de imprimir, vista preliminar, y este sería uno de los formatos de impresión disponibles.